Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Muy buenos días, bienvenidos a Frente. En el Congreso se está promoviendo una iniciativa para pedirle la renuncia al presidente Juan Orlando Hernández. Ustedes saben que hace aproximadamente mes y medio, 6 semanas, poquito más, poquito menos, pero fue recientemente, se introdujo una iniciativa al Congreso para aprobar un juicio político contra el gobernante de Honduras. Pero la mayoría de diputados se opuso al juicio político. Ya les tendremos algún contexto de eso para que entiendan ahora por qué se está promoviendo esa iniciativa después de que se abortó el juicio político entre diputados para que el gobernante hondureño renuncie. Para debatir sobre el tema tendremos en cuestión de minutos el comienzo del debate, porque ella ya está presente aquí, a la diputada Norma Edinora Brooks. Bienvenida, diputada. Es un placer tenerla en el programa. Gracias. La diputada nacionalista Valesca Zelaya, aquí a mi derecha. Muy buenos días, Renato. Buenos días, Valesca. Muchas gracias. Reinaldo Ecónomo, diputado nacionalista en los estudios de Televicentro en San Pedro Sula. Bienvenido, Reinaldo. Mucho gusto también de tenerlo aquí en el programa. Y ya aparecerá en pantalla el diputado Luis Redondo del PINU SD. Así que en San Pedro Sula, en los estudios de Televicentro, estará Reinaldo Ecónomo, y en su casa, vía plataforma, vía Zoom, estará el diputado Luis Redondo, y aquí la presencia de las dos diputadas Edinora Brooks y Valesca Zelaya. Solo les quiero decir que hoy, 3 de marzo, estamos celebrando el Día Mundial de la Audición, que este año se acompaña de la presentación del Informe Mundial sobre la audición de la Organización Mundial de la Salud. El Día Mundial y el informe llaman la atención sobre las necesidades de todas las personas que viven con pérdida auditiva y enfermedades del oído o están en riesgo de padecerlas, bajo el lema Cuidado de la audición para todos. El Día Mundial de la Audición 2021 insta a los gobiernos a integrar el cuidado del oído y la audición en los planes nacionales de salud. Hoy 3 de marzo. Hoy 3 de marzo. Pequeñita la oreja, el sistema auditivo, de repente uno no le da mucha importancia, uno está más pendiente del riñón, del hígado y de otros órganos, y va perdiendo la audición cada día, y uno sabe que se va reduciendo la misma y no va al médico. Porque hay mucha gente que no le damos importancia. Estamos más pendientes del corazón, de la presión arterial, del colon, pero no del sentido auditivo. Doctor Lucas Arturo Zelaya Saldaña, creo que es buen momento, día oportuno para concienciar a la población sobre el cuidado de nuestro sistema auditivo. Bienvenido al programa, doctor Lucas Zelaya. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad del espacio para poder hablar de esta fecha tan importante y también el marco que usted ha hecho. El Día Mundial de la Audición parte de una preocupación que existe a nivel global sobre el problema auditivo. Hoy en la madrugada, cuando fue inaugurado en Suiza, las actividades, el director de la OMS decía de que es importante quitar un mito, que la pérdida auditiva solo es un problema de gente mayor. Realmente nosotros podemos perder la audición a cualquier edad, no hay edad en la cual esté sin problemas. En los recién nacidos podemos detectarlo desde el momento que nacieron, si escuchan o no escuchan bien, y en el transcurso de toda la vida podemos detectar si una persona tiene problemas de audición. ¿Cuál es la importancia y por qué se hace tanta actividad global en estos momentos? En el 2017, la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, de manera unánime,
hizo una proclama de que todos los estados del mundo se comprometían a tener políticas de salud en relación a la audición. Es más, todo debe ser en relación a la capacidad del país. Y luego de eso, poder tener incluida la salud auditiva dentro de los programas auditivos. Si nosotros nos damos cuenta del gran problema de la magnitud de la pérdida auditiva, es de que si un niño, en los países donde se hace estudios auditivos de recién nacidos, si nosotros detectamos que un bebé nació sin escuchar, a los 3 meses de edad debería estar con aparatos auditivos en los 2 oídos. Y si a los 3 meses no responde, al año debe estar con implante coclear para tratar de poder desarrollarlo de manera correcta su audición y su lenguaje. Los países más avanzados incluso ya están implantando a los 6 meses de edad. Se sabe que un bebé desde las 26 semanas, o sea, desde los 6 meses de embarazo, ya tiene actividad auditiva en su oído, hacia su cerebro. O sea que si nacemos de 40 semanas, al nacer si nacimos sin audición, tenemos ya 14 semanas sin exposición auditiva. Si nosotros detectáramos al año la pérdida auditiva, estamos hablando que ese ser humano tiene 66 semanas sin estar recibiendo estímulo auditivo. La máxima edad en la que se ha visto que una persona puede desarrollar sus habilidades lingüísticas normales cuando se le mejora la audición son los 3 años y medio. De hecho, auditivamente se habla que un niño de 1 año ya se considera grandecito si a esa edad le empezamos a poner aparatos, porque va con retraso todo su sistema de desarrollo del lenguaje. Es importante estudiar a los niños en edades escolares también y los adultos mayores. En los adultos mayores, el gran problema que hay ahora es que en el 2011, el grupo de Johns Hopkins de Frank Lin demostraron que las personas con pérdida auditiva tienen alteración cognitiva solo por no escuchar bien. En el 2017, en Lancet, se publicó el documento sobre los factores de riesgo de demencia, es decir, de Alzheimer. Y el factor de riesgo más importante para un ser humano, para Alzheimer, es no escuchar bien. En el 2020 fue revisado nuevamente. Se encontró que pérdida auditiva es un 8% como factor de riesgo, alta presión solo es un 2%, diabetes solo es un 1%, alcoholismo es un 1%, obesidad 1%. Es decir, si la persona es hipertensa, diabética, obesa y alcohólica, tiene un 5% de factor de riesgo para Alzheimer y no escuchar bien es un 8%. Las pérdidas en la edad media, a los 40, puede generar cambios en el cerebro que pueden llevar que la persona cuando tenga 60, 70 años tenga Alzheimer. Entonces, en estas actividades, lo que se ha visto es que no tratar la pérdida de audición al mundo le genera una enorme cantidad de dinero. En la región de las Américas, en el reporte actual de la OMS, establece que es 282 billones de dólares lo que le cuesta a las regiones de las Américas no tratar la pérdida de la audición. Si en el transcurso de 10 años invirtiéramos $1.10 per cápita, en 10 años recuperaríamos $32 por cada dólar invertido en personas que pueden estar escolarizadas adecuadamente, no necesitan escuela especial, que pueden hacer su vida normal, que no están desempleados, que no pueden, o sea, todo lo que es la problemática de la persona con pérdida auditiva. Muy bien, y mire qué consejos tan interesantes que nos comparte el doctor Lucas Arturo Zelaya Saldaña con el doctor Carlos Echeverría, mi amigo, a quien lo saludo. Cosas que uno no debe hacer y que el doctor aquí me las complementa: introducirse en el oído hisopos, bastoncillos de algodón, velas, palillos, aceite, que es lo más común entre nosotros los hondureños. Cuando observamos alguna cerita en nuestro oído, ya comenzamos con un palillo y se nos recomienda que uno no debe introducirse en el oído hisopos, velas, palillos, aceite, nadar o lavarse en agua sucia, compartir auriculares o tapones para los oídos con otras personas. Y esto sobre todo vale aquí en los medios de comunicación, televisivos, radiofónicos, que continuamente estamos intercambiando los auriculares. Escuchar música o sonidos fuertes. Yo no puedo escuchar música si no es tronando ese audífono, doctor. Mire, así, un rápido resumen sobre esto. Sí, o sea, introducir objetos en nuestro oído, más bien lo que podemos producir es un problema. O sea, cuando usted tiene el oído y el oído produce cera,
si introduce algo, va a limpiar las paredes, pero el resto lo puede impactar. Pero hay personas que pueden tener accidentes, que pueden tener una perforación del tímpano, fractura de la cadena de huesecillos, o sea, puede salir grave y la cera no es mala higiene. Ahora, en la música a alta intensidad ha hecho que tengamos 1.1 billones de personas en riesgo de pérdida auditiva permanente a nivel global. Ya está documentado que los adolescentes se dobló la cantidad de pérdida auditiva permanente en 8 años por escuchar música a altas intensidades. Hay normas de cuánto deberíamos de escuchar. Lo que es el ruido es el tóxico número 1 para la audición. Y entonces todo eso genera daño auditivo. Y si nosotros empezamos a perder la audición, vamos a subirle más la potencia del sonido. Hay aplicaciones, porque uno dice, ¿cómo puedo saber si escucho bien o no escucho bien? Hoy precisamente se liberó la aplicación Hear Who, que es HEAR y WHO de Organización Mundial de la Salud, que ya está en español, que es una aplicación útil, uno la puede bajar en su teléfono, se pone sus audífonos y entonces le dice, vaya a un lugar silencioso y le va a pasar una serie de dígitos que uno tiene que empezarlos a repetir. En medio de la prueba va a empezar a ponerle ruido y hace un poco más difícil para la gente escuchar. Al final le da un porcentaje y le dice si su audición está funcionando bien o si le dice tiene que ir a revisarse su audición. Es gratuita la aplicación, es de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo se llama la aplicación? Hear Who, H-E-A-R y W-H-O. Y una pregunta fundamental que ustedes la leen en pantalla en este momento. ¿Debería limpiarme los oídos periódicamente? No, porque el cerumen no es mala higiene, de hecho es un sistema de protección del organismo. En el conducto auditivo externo tenemos piel, la cual migra para ser expulsada y el cerumen también es expulsado. Lo que se tiene que hacer es, con una toalla, es limpiarse la parte externa de la oreja nada más, pero no introducirse nada. Hay personas que forman más cerumen, tienden a impactarse, esas personas a lo mejor deben de ser limpiadas por un profesional para evitarse accidentes. Mire qué interesante toda la información que nos proporciona el doctor Lucas Zelaya, y yo repito esto, no se introduzca nada dentro del oído, hisopos o bastoncillos de algodón como lo está viendo ahí, aceite, polillos, leche materna que acostumbran a ponerle también. ¿De veras hay gente que acostumbra a eso? Sí. Bueno, interesante, doctor, interesante su comparecencia esta mañana. ¿Algún elemento reflexivo de concienciación que debemos conocer los hondureños acerca de nuestra audición? Lo más importante es cuidarla, porque las células del oído interno son muy pocas y si se pierden no son regenerables. Ese es el primer punto. Solo son alrededor de 12.000 las que amplifican la audición y si las perdemos, esas no las recuperamos. Normalmente perdemos 1.5% anual de esas células desde que nacimos. Así que eso, por puro factor edad, una persona de 50 años ha perdido el 25% de esas células auditivas. Y si nos exponemos a ruido, a tóxicos y otra serie de cosas más, vamos a tener problemas. Hay muchas prácticas que dañan nuestra audición. Las personas que van en moto, a los 43 minutos de andar en la moto, ya tienen daño auditivo por el ruido y por la turbulencia del aire. O sea, hay muchas prácticas que uno ni se imagina que lo puede poner en riesgo. Es cuidar su audición, vivirla de manera sana. Si va a exponerse a ruido, ponerse protectores auditivos, no algodones. No escuchar fuerte la música. Eso nos pone en un grave riesgo de pérdida auditiva. E incluso, ahorita estaba leyendo un artículo que encontraron que en cerumen de algunas personas que habían tenido COVID, habían encontrado virus del COVID en el cerumen. Entonces no se recomienda oye, qué bonito se escucha, estarnos intercambiando los audífonos, porque de esa manera nos podemos dañar. Sí. Si la persona está escuchando música y los que están al lado escuchan lo que está escuchando, es demasiado fuerte y se está dañando su audición. Si tenemos dudas, revisemos nuestra audición, no tengamos miedo. La gente tiene el estigma de decir, ya no escucho bien, ya estoy viejo, me cayeron los años, van a pensar que estoy chochando, no quiero que nadie se dé cuenta que no escucho bien. Y al final a nuestro cerebro le puede salir muy caro, porque el cerebro sí se daña, se atrofia y se pierden áreas cerebrales cuando no escuchamos bien. Aquí me está mostrando la aplicación la doctora, ¿eh? Exactamente. Aquí me está mostrando la aplicación. Va a pagar. Y uno escoge el idioma, está en 3 idiomas, en inglés, en español y en mandarín. Entonces uno puede escoger el idioma para poder hacerla, solo se pone sus audífonos
Y entonces decir, váyase a un lugar, tiene que ser con los audífonos, en un lugar silencioso, registra a ver si el teléfono si está silencioso suficiente y empieza a correr la prueba. Y entonces empieza a pasar dígitos que uno tiene que estarlos repitiendo, son en series de 3 y poco a poco empieza a poner ruido. Porque la pérdida auditiva a la gente le da problema donde hay ruido, no donde hay silencio. Así es. Entonces ese es donde empieza a salir y al final le da un porcentaje donde le dice, ¿está bien? O por favor revísese su audición. Volvamos a nuestro aparatito, al Apple TV, Día Mundial de la Audición, hoy 3 de marzo de 2021. Cuidado de la audición para todos, identificar, rehabilitar, comunicarse. ¿Cómo tiene sus oídos, doctora? Le comentaba al doctor que no, por eso conozco la aplicación. Ah, bueno. Porque le he usado, tengo un problema de tinnitus, de acúfenos, y ahí estoy en tratamiento, todavía le escucho bien. De 1 a 10, ¿cómo anda? Es 9. En 9. Según anda muy esto. bien. Yo ando en 5,5, 6. Sí, francamente. Valesca, ¿y tú, de 1 a 10, cómo crees que anda la audición? Bueno, yo tengo como unos ruiditos. Tinnitus, sí, Yo creo que es lo mismo de la doctora. Sí, es que el tinnitus es zumbidos que a la gente le dicen históricamente, mire, tiene alta la presión, o el colesterol, o están hablando mal. Pero realmente lo que sabemos es de que la pérdida auditiva es la que genera los zumbidos. El que produce el zumbido no es el oído, es el cerebro. Se produce a nivel del núcleo coclear dorsal, igual que los amputados que pierden la pierna y la siguen sintiendo. Si yo pierdo audición, mi cerebro genera la sensación del zumbido. Entonces empezar a escuchar zumbidos es un signo de que ya mi audición no es normal. A veces nos confiamos porque hacemos un estudio auditivo y nos dicen, no, está normal. Pero el humano escucha entre 20 y 20.000 Hz, pero solo revisamos 125 a 8.000 porque ahí es donde se entienden las palabras. Pero si ya hay caídas, esa es la señal de zumbido. ¿Los zumbidos se manejan? Sí, se mejoran 85%. No hay ni un tan solo medicamento que quite los zumbidos. Autorizado por FDA no hay ninguno. Ni ginkgo biloba, ni ninguna otras vitaminas, no hay ninguno que lo quite. Pero si la persona tiene pérdida auditiva, se debe mejorar la audición. Y muchos con solo encender un aparato dejan de percibir el zumbido. Como le digo a los pacientes, el problema menos importante que usted tiene es el zumbido, porque el zumbido no le produce ni un tan solo problema, más que complicarle la vida. El problema más importante es no escuchar bien, porque al dejar de escuchar bien, usted tiene incluso riesgo de Alzheimer. Puede ser atropellado al cruzar una calle. Y en Honduras nadie brequea. Todo el mundo usa su claxon para que se aparte el peatón como si pesa más que el carro. Interesante. O sea, su vida corre riesgo. Puede haber una señal de alarma y no escucharla, entonces su problema más importante es que no escuche bien. Y por eso es toda esta actividad hoy del Día Mundial de la Audición. Sabemos que estamos en medio de una enorme pandemia a nivel mundial. Sabemos de que en nuestro país tenemos muchas necesidades. Y yo, como platicaba con unos colegas hoy la vez pasada, ahorita en este momento, yo no le puedo exigir al país que compre aparatos auditivos cuando necesitamos vacunas. Algún día va a desaparecer esto. Y esperamos que se pueda legislar, porque no tenemos legislación que nos permita ese acceso a la salud auditiva en todas las edades. Chile ya tiene en todos los grupos de edad el tamizaje neonatal, el tamizaje escolar, tamizaje de adultos mayores. Argentina lo acaba de poner hace poco, México está legislando también sobre eso, pero en general en todo el mundo las personas que tienen pérdida auditiva solamente el 17% acceden a ello. Incluso en los países donde se los ofrecen y de alta calidad, no donados por brigadas, sino que aparatos de verdad. O sea, solo el 17% de la población accede. En nuestros países estamos hablando que el 80% de las personas con pérdida auditiva viven en países de recursos limitados. Entonces la cantidad de personas que accede es limitadísima, cuando alrededor del 20% de la población experimenta algún grado de pérdida auditiva que puede ser discapacitante. Muchas gracias al doctor Lucas Arturo Zelaya Saldaña, miembro del Foro Mundial de la Audición de la Organización Mundial de la Salud, por recordarnos toda esta información que es buena para nuestra salud en general, para nuestra audición y nuestra salud en general. Así que estamos a la orden, doctor. Le agradezco mucho. Lucas solo le damos un segundo más. A las 11 de la mañana tenemos hoy en el país, por vía virtual, el lanzamiento del libro del Foro Mundial del Registro del Programa de la Salud Auditiva a nivel mundial. Es un documento de 272 páginas y hoy vamos a hacer el lanzamiento. En todo el mundo se está haciendo. Hay lo que llamaron un Hearathon,
que en todos los países se está haciendo actividades durante las 24 horas para que estén en línea durante presentes por todo el mundo, porque este documento se había presentado en la última asamblea de la OMS, pero por la pandemia no pudo ser. Entonces nos permitieron tenerlo en todos los países, liberarlo este día con todos los documentos de la OMS para eso. Muy bien. De nuevo, muchas gracias y no releguemos a segundo plano nuestro sentido auditivo. Mire ustedes las repercusiones que puede tener no buscar al médico, no pasar pendiente, y la asociación con el Alzheimer, me dijo. Es correcto, es la número 1, la pérdida auditiva. Ese elemento me dejó a mí impactado e impresionado porque lo desconocía. Sí. Me dejó impactado e impresionado porque lo desconocía. Son conocimientos nuevos. Es una cosa impresionante esa relación. Muy bien. La pregunta que tenemos hoy en Frente a Frente con Gabriela Andino para iniciar el debate inmediatamente después de su lectura y los consejos comerciales. Gabriela Andino, buenos días. Muy buenos días, licenciado, muy buenos días a nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer el tema de este día para que participe con nosotros a través de nuestras redes sociales. ¿Cree usted que los diputados logren su objetivo de hacer renunciar al presidente Hernández? Esta es la consulta que trasladamos a través de nuestras cuentas en Facebook y Twitter, @FrenteAFrenteHN, para que participe con sus opiniones, preguntas y consultas. ¿Cree usted que los diputados logren su objetivo de hacer renunciar al presidente Hernández? Es la consulta que trasladamos en Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a 1. Tunota.com, tu lugar en el mundo digital, te presenta esta mañana una novedad y es el mapa interactivo para que usted conozca el límite de gastos de campaña por cada municipio de Honduras. Es un mapa interactivo, aquí usted puede ingresar, obtener toda la información y luego llega al mapa y dice, bueno, a ver, quiero conocer Olancho, y ahí está toda la información de el departamento de Olancho, del municipio de Catacamas específicamente, la carga electoral y el límite para gastos de campaña. Me voy al occidente y bueno, en Copán, ahí está la información, en Gracias a Dios, en todos los departamentos hay información. Es un mapa interactivo novedoso que le presenta Tunota.com, que es sin lugar a dudas tu lugar en el mundo digital, así que lo invito a que ingrese y pueda interactuar en momentos de que estamos a 11 días de las elecciones primarias en nuestro país. Continuamos. Comienzo con el diputado Luis Redondo porque es el más activo que veo en algunos chats, sugiriendo y estimulando ahí a los diputados para que se sumen a esta iniciativa de hacer renunciar al presidente de la República, Juan Orlando Hernández. ¿Cuántas firmas se han recogido hasta el momento, Luis Redondo? Buenos días, Renato, y buenos días a todos los televidentes que nos están viendo desde sus casas, también a los diputados que están ahí en Tegucigalpa y a Ecónomo que está aquí en Televicentro San Pedro Sula. Mire, van 46 firmas, hasta el momento esta es una manifestación que se envió al Congreso Nacional este 25 de febrero y está en progreso porque los diputados pueden irse sumando a esta manifestación que se le deberá dar lectura íntegra por la Secretaría del Congreso en alguna de las sesiones. Yo esperaba que fuera el día de ayer, pero obviamente después de una denuncia que nosotros hicimos, fue suspendida esta sesión cuando se pretendía introducir al Pleno la discusión de unas reformas al presupuesto. De estos 46 diputados, Renato, hay de todos los partidos. Tenemos 4 vicepresidentes del Congreso Nacional que han firmado. Ya firmó Illescas, ya firmó Denis Castro, ya firmó el doctor Mario Noé, ya firmó Manchávez. También ha firmado del Partido Nacional Jorge Lobo. Ha firmado el Partido Liberal el doctor Rubén García, ha firmado Carla Uceda, Carla Medal, Almandino y prácticamente todos los del Libre ya han firmado y del Pino hemos firmado todos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos básicamente con esto? Primero, recuerden que el 14 de enero de este año nosotros presentamos ante el Congreso Nacional una iniciativa de juicio político y que de manera maliciosa se dio por entrada a la Secretaría hasta el 21 de enero, cuando debió en 5 días calendario haberle dado
introducido o llamado a una sesión del Congreso para que se le diera lectura íntegra a esta iniciativa de juicio político y que los diputados pudieran tener su propio juicio y emitir un voto, no un voto que esté basado en una posición política. Yo debo decirlo, Renato, y todos los que están en este momento en este foro, no es una posición de política o de oposición, no, es que estamos dándole lectura a las situaciones que están pasando en este momento en el país, en los tribunales de justicia relacionados con narcotráfico en Estados Unidos y sobre todo que están pasando en el Senado y el Congreso de Estados Unidos, donde otros congresistas, igual que nosotros, o tienen un proyecto de decreto que está llevando no solo al país, a Honduras, sino que a un individuo, que es Juan Orlando Hernández, sino que se está llevando de encuentro con afectación a Honduras, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, por ende, a la seguridad de todos los hondureños. Entonces, había que actuar y nosotros como diputados, Renato, no nos podíamos quedar de brazos cruzados sin hacer nada. Teníamos que hacer lo que la ley nos asiste, y hay una ley especial de juicio político, pero maliciosamente la metieron cuando nunca había pasado. Siempre que se inaugura una nueva legislatura, nunca hay una sesión, nunca se discute nada, pero el secretario del Congreso Nacional, de manera calculada, cuando terminó la inauguración de esta última legislatura, metió a discusión, abrió otra sesión y metió el juicio político sin darle lectura, aduciendo que ese mismo día que lo habían mandado a las 8 de la mañana, un documento que tiene más de 30 páginas, que lo habían leído todos los diputados, cuando no pudo ser posible. Entonces eso pasó, y lo que estamos haciendo es una manifestación ahora, donde ahora hemos agregado nuevas situaciones que hubieran sido causales en el caso del juicio político, que se están dando en este momento y que son sumamente delicadas. Es decir, ya otra votación sobre juicio político no se puede hacer en esta legislatura en el Congreso, ¿no? Sí se puede, Renato, y qué buena pregunta, porque el tema del juicio político, hay una ley especial de juicio político que tiene 3 categorías donde se enmarcan las causales que se deben de acreditar. Entonces, en estas causales, cualquier causal que tenga algo de denuncia grave en el desempeño de su cargo, algo relacionado con actuaciones contrarias a la Constitución de la República, algo relacionado con negligencia o incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo, cualquier cosa nueva que haya alrededor de eso se puede meter. Por eso yo le anuncio a usted y a todo el pueblo hondureño que no metimos todas las causales, y no metimos todas las causales que se podían acreditar de manera estratégica, porque nos imaginamos, conociendo el actuar del Congreso Nacional, que iban a hacer algún tipo de artimaña ahí para poder hacerlo. Hicieron. Para el caso, no discutieron el juicio político en la legislatura anterior, y lo metieron con eso de que hoy, 21 de enero, nos damos por recibido, con la intención clara de que se discutiera en esta última legislatura, justamente para buscar eso que usted acaba de mencionar, Renato. Sin embargo, la Constitución es clara, la ley es clara, dice que una vez que un proyecto de decreto se ha suspendido total o parcialmente, no se puede volver a discutir en la misma legislatura. Por eso fue que las causales o las acreditaciones que se pueden dar para las causales de juicio político nos reservamos algunas. Lo que está pasando ahora no es un juicio político, y eso es importante decirlo. Lo que está pasando ahora es una manifestación que señala todo lo que no le quisieron dar lectura en el juicio político el secretario, la Junta Directiva del Congreso Nacional. Como no le quisieron dar lectura, ahora es de dominio público, algo que, Renato y pueblo hondureño, si nosotros no hubiésemos hecho la iniciativa de juicio político, el mundo estaría diciendo, bueno, ¿y esos diputados por qué no hacen nada si tienen la figura de juicio político? Seríamos cómplices, estábamos obligados a actuar. Y segundo, estamos mandando un mensaje claro al mundo que al menos en Honduras hay representantes del pueblo, y está el pueblo de Honduras que no quiere ser señalado por lo que está siendo señalado en este momento el titular del Poder Ejecutivo, en los casos relacionados con narcotráfico, y que se van a acrecentar más ahora en marzo. Estamos a días, todo el mundo habla a días de las elecciones, yo le digo, estamos a días de que se celebre la sentencia contra Freddy Nájera en Estados Unidos, contra Giovanni en Estados Unidos. Hay varios casos que se están judicializando y que van todos casi seguidos, porque como la pandemia del COVID afectó el desempeño de los tribunales allá, ahora casi todos se están acumulando, y casualmente ayer en la noche, en la madrugada, acaban de desclasificar otro documento. Entonces son hechos, Renato, los que nos obligan a nosotros a cuidar al país, no una posición política, sino que hacer los recursos que hay jurídicos, legales y legislativos para poder proteger al país
de los efectos que va a producir que una persona o un partido se nieguen a renunciar. En este caso, claro, tienen que seguir el trámite constitucional, que nadie diga que esto es otro tipo de situaciones. Aquí es un trámite constitucional en el cual renuncia y el Congreso Nacional hace el procedimiento constitucional. Entonces, para quedar totalmente claros y que intervenga Reinaldo Economo, el objetivo de esta manifestación es someter a un nuevo juicio político al presidente. El objetivo de esta manifestación es hacer en representación del pueblo lo que nos faltaba hacer, Renato. Ya se hizo un juicio político, no se descarta otro, pero a través de esta manifestación se pueden ir contando los votos. Ahí están los 46 nombres de 46 diputados que están de acuerdo en que el individuo que ostenta por designio del Tribunal Supremo Electoral el Poder Ejecutivo o la Presidencia de la República, el señor Juan Orlando Hernández, ahí están los 46 votos. Entonces la gente puede ver cuántos votos vamos teniendo. Póngale, Renato, que en esta manifestación llegamos o superamos el número, la mitad más uno. Por lo menos debemos de llegar a todos los diputados de la oposición, mínimo. Pero póngale que pasa lo que pasó con Jorge Lobo, que reflexionó y él actuó en representación del pueblo. Y vino él y dijo, yo sí estoy de acuerdo que renuncie. Entonces, si llegamos a un número interesante, yo no descarto que lo podamos meter. Y yo solo voy a decir a los que no han firmado, porque no tomen una posición política. No pueden tomar una posición política en este momento histórico e importante que no afecta a una persona y a un solo partido. No es solo que, ya está mencionando al Partido Nacional, por eso Mauricio Oliva dijo lo que dijo, que debería ir a clarificar Juan Orlando Hernández a Estados Unidos de la misma manera que él le pidió a su hermano Juan Antonio Hernández que se presentara allá para poder clarificar su asunto. Él debería hacerlo, no se equivoca Mauricio Oliva en esa recomendación que hizo. De esa manera yo pienso que a medida vayan pasando los casos, acuérdense el día que se lo digo, muchos de los diputados que hoy no firmen esta manifestación van a querer haber firmado porque los hechos son irrefutables. ¿Qué posición al respecto tiene el diputado nacionalista Reinaldo Economo? Adelante, Economo. Gracias, Renato. Saludos a la doctora Dinora Brut, a la licenciada Valesca Zelaya y obviamente a mi compañero diputado Luis Redondo. Número uno, quiero decirle que no van a lograr obtener la cantidad de votos que necesitan para esa petición que están haciendo. Eso quiero dejarlo claro, no lo van a lograr. Segundo lugar, es muy importante reconocer de que el año pasado, o en esta legislatura, se presentó una iniciativa de parte de 3 diputados de la oposición, también similar, y lo que hicieron es perder fuerza, porque al final pierden un derecho que lo hubiesen ocupado si hubieran tenido mayoría, y no lograron la mayoría. En este momento solo lo lograron 3 diputados cuando hablábamos del juicio político para el presidente Hernández. Y por otro lado, es importante reconocer que la oposición pues hace su trabajo, un trabajo como estamos acostumbrados en oposición, un trabajo que están cuestionando cualquier acción, sea buena o mala del gobierno. Yo creo que la oposición también debe considerar que el gobierno ha hecho un enorme esfuerzo y también deberían pues ayudar en las que se están haciendo bien, en las cosas que se están haciendo bien. Pero yo quiero contarle, mire, el diputado Luis Redondo es un hombre con mucho talento en temas de tecnología, en temas políticos, pero yo miro que están enfocados en el tema del presidente Hernández. Estamos exactamente a 11 días de las elecciones internas, 11 días de que el Partido Libre, que es un partido grande, el Partido Liberal, que es un partido grande, y mi partido vayan a elecciones internas y escojan candidatos a alcaldes, candidatos a regidores, candidatos a diputados y un candidato a la presidencia. O sea, eso es, no se puede cambiar, hay una realidad establecida y vamos a elecciones internas. Estamos luego también a pocos meses de las elecciones generales, donde va a salir el próximo presidente o presidenta del país. Entonces yo creo que deberían enfocar su esfuerzo en ayudar a construir un país diferente, en hacer propuestas, porque con el talento que tienen, me gustaría pues escucharlos hablar de propuestas y dejar que esto termine, porque estamos a 10 meses de que este gobierno entregue al sucesor, a quien corresponda. Obviamente yo aspiro a que sea papi a la orden, pero yo quiero manifestarle, no se va a lograr, Eduardo, así como no se logró el juicio político, y como dice un mecánico, están desatiempados, o sea, no están en el tiempo correcto. Estamos en elecciones
a 11 días, deberíamos estar concentrados en que estas elecciones sean transparentes, justas y limpias, que es lo que aspira el país. Pero, en mi opinión, no van a lograr los votos, Renato, como no lo lograron con el juicio político. Y yo quiero hacer una reflexión. Luis y yo somos de San Pedro. Hace muy poco vivimos un caos en el país, un caos que no lo queremos volver a vivir, un desorden, un problema de intranquilidad para los pobladores, nos quitó la paz, había un gran problema y lo generaron los políticos. Era un problema político quitándole la paz al país. No queremos intranquilidad, Luis, no queremos lo que hace muy poco tiempo pasó. Vamos a elecciones internas, luego vamos a elecciones generales y que el próximo presidente o presidenta pues traiga sus propuestas, sus causas, lo que quiere por Honduras. Pero en este momento, para mí esto es estar dividiendo más la sociedad, estar generando más complicaciones de las que el país necesita. Venimos saliendo del tema del COVID, o estamos en el COVID, venimos saliendo del tema del huracán Eta y Iota, así que yo creo que sus fuerzas deben ser orientadas a ayudar a los que más necesitan. Repito, no queremos intranquilidad, queremos un país en paz, queremos elecciones transparentes, así que las dos posiciones, número uno, la del juicio político no se logró. En primer lugar, no lograron los votos y para mí un planteamiento que, como usted dice, pueden haber agravantes o atenuantes, pero al final no se logró. Y en el tema que están pidiendo ahorita por el presidente, la destitución o la renuncia del presidente, eso no es posible y aparte no van a lograr los votos. El Congreso Nacional, y Luis lo sabe muy bien, es de pesos y contrapesos. Eso está claro, es de pesos y contrapesos. No van a lograr los votos. Yo me enfocaría en hacer propuestas estos 10 meses para el país y dejar que las elecciones internas salgan los candidatos de los diferentes partidos y en las generales que gane el que mejor propuesta tenga, el que mejor causa tenga por el país. Y esperemos el 27 de enero del próximo año para que haya un nuevo presidente. Categóricamente le digo, no lo van a lograr. Ok. Mecánica del programa. Un minuto y empiezo a contarlo para Luis Redondo y un minuto para Reinaldo Economo y después venir a Tegucigalpa con las diputadas Dinora Brooks y Valesca Zelaya. Comienzo el conteo, Luis Redondo. Sí, gracias Renato. Solamente decirle a todos, Economo, de que realmente no estamos a destiempo, Economo. Lo que ocurrió es que el 5 de febrero de este año 2021 se publicó, se desclasificó documentos donde ya no se dice CC4, ya no se dice, ya no se dan estos nombres que se utilizan estratégicamente en Estados Unidos. Ya se dice Juan Orlando Hernández. Entonces, esa es una de las razones. La segunda razón, que no es a destiempo, es que un grupo de congresistas, entre ellos Jeff Murphy, Sanders y varios más, introdujeron o presentaron una suspensión de elementos en materia de seguridad de los Estados Unidos al gobierno de Honduras, hasta que la corrupción, la impunidad y violaciones de los derechos humanos ya no sean sistemáticos y los responsables de esos crímenes sean llevados ante la justicia de Estados Unidos. Eso no pasó antes, Reinaldo, pasó ahora. Y lo que se está pidiendo acá no es llevar al país al caos o llevarlo a algo así como usted quiso dar a entender con lo que dijo que hace algunos días pasó. No, lo que estamos pidiendo es que haya una renuncia constitucional. Siempre van a quedar ustedes terminando los meses que faltan, como debió haber terminado aquella vez cuando sacaron al fiscal Chinchilla. Se cumplió el minuto, Redondo. Adelante, Reinaldo Economo. Yo repito, yo siento que Luis ha sido un legislador que siempre está en temas de interés nacional, y eso no lo voy a desconocer, Luis, pero que reconozca su talento como legislador no significa que usted tiene la verdad absoluta. Le voy a poner un ejemplo y me gustaría que me respondiera. ¿Qué pasa o cómo cataloga o explíqueme el informe que da el Departamento de Estado el día de ayer y que dice que el país está luchando con todo lo que está luchando contra el narcotráfico, contra esto, lo otro? Si usted tiene y se remite a la justicia estadounidense y habla de los senadores estadounidenses, me gustaría que también nos explicara si está de acuerdo o comparte o aprueba el informe que da el Departamento de Estado refiriéndose estrictamente al gobierno de la República, pues, porque me gustaría valorar estas dos posiciones.
Vamos Mire, a la pausa comercial y queda pendiente esta respuesta del diputado Luis Redondo. Repetimos la pregunta de hoy aquí en el programa con Gabriel Andino y vamos de inmediato a la pausa comercial. De inmediato, licenciado, ¿cree usted que los diputados logren su objetivo de hacer renunciar al presidente Hernández? Le recordamos nuestras cuentas de redes sociales @Frente a Frente HN para que participe. Hacemos una breve pausa, pero ya regresamos. Damos lectura de inmediato a sus mensajes en nuestras redes sociales. Yanina Romero, son los medios con el pueblo quienes debemos exigir su renuncia. Julio Tinoco, entendamos que en Honduras no hay institucionalidad. Bueno, Iván nos comparte ahí una link. William, no lo lograrán, lastimosamente son más los malos y los cómplices que los verdaderos hondureños con ética y principios y valores. Gerardo Ochoa, yo voto que se vayan esos corruptos. El ingeniero Ismael Ochoa, en Honduras no pasa nada, lo más probable es que Juan Orlando Hernández disuelva el Congreso. Mario Torres, lo veo muy improbable, pero como siempre hay milagros, quién sabe. Alexis Renato, los 77 periodistas, porfa, ese tema de ahora sabe que no va a pasar. Los cachos no lo van a permitir, esa vía de sacar a CC4. Solo quiero imaginarme que Melcio, Mara o Libre fueran narcos o hubieran recibido dinero. Eduardo Ulloa, nuevo caso de corrupción Hermes, diputados que quieren sacar a Jo, nos quieren mantener entretenidos mediáticamente con estos distractores, pero circula que a lo interno, por el círculo más íntimo del Congreso Nacional, se estaría buscando modificar o eliminar la extradición. Esto sería el acabose. Ever Ariel Núñez, no, porque los diputados nacionalistas tienen un pacto de sangre con Hernández, con Juan Orlando Hernández. Ellos no pueden llegar a traicionarlo. Creo que es una pérdida de tiempo y neuronas llegar a ilusionarse por algo que no pasará y la bella diputada Zelaya lo sabe. Agradecemos sus mensajes y participaciones a través de nuestras redes sociales. Le invitamos a continuar participando. Diputada Edinora Bruck, diputada liberal Edinora Bruck, ¿usted se ha sumado a esa manifestación? Todavía no, Renato, pero así como voté a favor del juicio político, así me gustaría decirle al compañero Redondo que ya puede sumar 47 diputados a favor de pedir la renuncia a quien ostenta actualmente el cargo en el Ejecutivo. Entonces, sí estoy de acuerdo porque yo veo al funcionario público, al que se le paga con el dinero de los contribuyentes, lo veo porque son empleados, así los veo, como que somos empleados del pueblo, somos empleados de los ciudadanos. Esos ciudadanos colocan en nosotros la responsabilidad y la confianza de manejar todo el Estado, todos los recursos del Estado y todo lo demás del Estado, toda la administración del Estado. Como empleados, tenemos algunas responsabilidades que tenemos que cumplir ineludiblemente. Entre esas responsabilidades está hacer un buen manejo de los recursos financieros, cosa que no se está haciendo ahora desde el Ejecutivo. Entonces, por supuesto, un juicio político es como mandatorio, porque está haciendo algo que es, vamos a ver, causal de despido, podemos llamarle. Si vamos a continuar con la analogía del empleado y el empleador, es causal de despido, están manejando mal los recursos que se le ha puesto en sus manos para que pueda llevar la administración del Estado. Está manejando mal la salud del pueblo hondureño. Entonces ya el pueblo hondureño le está exigiendo que ya no quiere que siga manejando la salud, porque lo está manejando mal, se están tomando malas decisiones. Entonces, como empleador, el pueblo hondureño está diciendo, este empleado ya no me está funcionando, es momento de que venga alguien más, porque aparte de que se impuso, porque no fueron claras realmente, no fueron claros los resultados de las últimas elecciones. Entonces, ok, de todas formas, tiene en sus manos la responsabilidad de la administración del Estado. Entonces, por supuesto que si el empleado no está trabajando bien, el empleador le dice, ¿sabes qué? Ya no te quiero, te voy a despedir porque estás haciendo mal el trabajo.
y si no, pues te voy a dar oportunidades, porque hay, de hecho, hay causales de despido que son de despido inmediato y otros que se pueden porque son faltas leves, moderadas y graves. Sin embargo, personalmente creo que se han cometido faltas graves como empleado del Estado, como empleado del pueblo, ha tenido la confianza del pueblo para que pueda seguir administrando el Estado, la salud, la educación, las finanzas, todo en el Estado. Y encima de eso, su reputación está en entredicho a nivel internacional. Y no solo eso, sino que está arrastrando la reputación de todo un país internacionalmente, y es por ello entonces que personalmente yo diría, si yo fuera esa empleada, yo diría, ¿sabe qué? Yo mejor me pongo a disposición mi cargo, voy a salir para poder defenderme, para poder demostrar, a ver si logro demostrar que de lo que se me está acusando o lo que se me está diciendo no es cierto, me tomo mi tiempo y entonces para ver si logra demostrar que es inocente. Si no logra demostrar, entonces va a haber que deducir responsabilidades porque le está acarreando un terrible daño, vamos a nombrarlo, a la empresa para la que está trabajando, que es realmente el Estado. Entonces, para verlo de una manera bastante simple, es así como yo lo veo. Invito al pueblo hondureño a que lo vea así y definitivamente un empleado que no funciona, la empresa tiene que hacerlo a un lado. Me dice el abogado Marlon Duarte, todos sabemos que las manifestaciones en cualquier ámbito legal no son formalizaciones de una petición, es simplemente un pensar del manifestante que solo se agrega al expediente en virtud que no tiene ninguna petición que pueda surtir efectos legales, formales y materiales. Es la opinión que tiene Marlon Duarte. Carlos Chactur dice que solo esperamos el juicio que comienza el 8 de marzo, el de Giovanni Fuentes, y esperemos las sorpresas que se darán ahí. Veremos si esto es solo un asunto de la oposición. Carlos Chactur. También me llega la opinión de otro abogado, que no lo tengo identificado, seguramente me enviará su nombre. El artículo 205, numeral 21, que dice así, me dice que nombren una comisión para que tenga más peso, y el artículo que él menciona dice, corresponden al Congreso Nacional las atribuciones siguientes, numeral 21, nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional. La comparecencia a requerimiento de dichas comisiones será obligatorio bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. Si los diputados nombran dicha comisión integrada por personas notables e intachables, esta podrá hacer las investigaciones correspondientes y determinar si el actual presidente de la República debe de pasar por un juicio político. Si el presidente, debe dejar el cargo de la presidencia, es un designado presidencial quien debe asumir como la Constitución de la República lo indica. Comprometen aún más a los diputados que se opongan a una comisión que solo tendría como objetivo investigar sobre estas acusaciones. Lo investigado por esta comisión podría desbaratar aún más al Partido Nacional. Bueno, opiniones que llegan a nuestro programa, el argumento que también he escuchado y tal como lo debatía Luis Redondo es que si ya se discutió en la presente legislatura no puede volver a debate ese mismo tema. Pero bien, estamos en el debate nosotros aquí para explorar las opiniones como la de la diputada Valesca Zelaya ante la pregunta que se ha formulado y el debate en esencia que tenemos en el programa. Valesca. Bueno, sí, muy buenos días. Yo quiero comenzar diciendo, ¿verdad?, de que los votos que se están pidiendo para que el presidente renuncie, como decía mi compañero Reinaldo Ecónomo allá en San Pedro, no lo van a lograr. Yo pienso de que estamos a 10 días hoy de las elecciones, de un proceso electoral donde los candidatos se llaman Nasri Juan Asfura Sabla y Mauricio Oliva. Yo no veo el nombre del presidente Juan Orlando ahí. Significa de que él no está pensando en reelegirse o en quedarse. Yo creo que, ¿por qué si nos podemos manifestar en las urnas de manera democrática, tenemos o tiene la oposición siempre que acudir
a lo que es las revueltas, las protestas, los relajos, y tienen derecho, vaya, está bien, pongámosle que tengan derecho, pero a 10 días de las elecciones no me parece sensato, porque ya viene el proceso. Dicho sea de paso, es un proceso electoral que ni en el Consejo Nacional de Elecciones se han puesto de acuerdo entre los concejales, eso es un relajo, y todavía vamos a venir a aportar nosotros como ciudadanos el desorden en las calles. Tenemos 10 meses para las elecciones generales. En las elecciones generales, ¿cuál es la mejor arma que tiene un ciudadano para escoger quién quiere que nos gobierne, se quede o se vaya? Es un lápiz en su mano y una papeleta donde usted puede escoger libremente. Aparte de esto, yo siento que se está irrespetando y violentando la presunción de inocencia también, porque en Nueva York y en los diferentes medios de comunicación importantes en Estados Unidos salió de que una jueza de Nueva York, del distrito de Nueva York, decía que había que investigar a los fiscales porque habían hecho mal su trabajo y que no estaba, que se habían dejado ellos enrollar por otro tipo de temas y los están investigando, ¿verdad? Incluso existen hasta correos, intercambio de correos entre los mismos fiscales. ¿Qué vas a hacer vos? Estoy limpiando mi oficina, que si me voy o no me voy. Entonces, ¿qué significa? Que la justicia en Estados Unidos también tiene que seguir su cauce. También allá existe la presunción de inocencia. También allá deben de seguir el camino correcto, ¿verdad? No porque lo diga una corte en Nueva York sin pruebas, solamente con testimonios de narcotraficantes confesos, significa de que el presidente sea culpable. ¿Que lo están señalando? Sí lo están señalando, eso no lo vamos a desconocer, eso es una realidad, pero mientras no se le compruebe lo contrario, entonces esperemos a ver, ¿verdad? Porque el mismo presidente lo ha dicho, nadie está por encima de la ley, yo lo creo así, nadie está por encima de la ley, pero a veces la justicia atiende intereses partidarios o ideológicos, no solamente a lo interno de Honduras, sino que también a nivel internacional, ¿verdad? Hay que ver quiénes son las personas que están promoviendo eso y esperemos. Yo diría que la forma más sensata es esperar el proceso de elecciones, esperar las internas, esperar las generales y no estar incentivando a la población a hacer relajos, a meterle fuego al país, a hacer revueltas violentas, porque esto no nos va a llevar absolutamente a nada más que a una desestabilizar la democracia y los gobiernos, ¿verdad? Quedó una respuesta pendiente de el diputado Luis Redondo, demandada del diputado Reinaldo Ecónomo. Ecónomo trata de mitigar toda esa imagen que sobre el presidente hondureño hay en Estados Unidos, en nuestro país y en el mundo sobre vínculos con el narcotráfico, al preguntarle a Luis Redondo qué opinión tiene del informe del Departamento de Estado sobre la lucha de Honduras en el narcotráfico. Ayer se publicó un informe del Departamento de Estado en que reconoce los esfuerzos de Honduras en el combate al mismo, pero deja al desnudo también que es un país que en cuanto a actos de corrupción se hunde, y además que pese a los esfuerzos sigue la presión, sigue el tráfico de drogas en la región, y nuestro territorio no es la excepción. Sobre esto se va a referir Luis Redondo inmediatamente después de la pausa comercial. Repetimos la pregunta, anuncios, y volvemos con Redondo y con Ecónomo. En San Pedro Sula, Edinora Bruck, Valesca Zelaya, aquí en la capital. ¿Cree usted que los diputados logren su objetivo de hacer renunciar al presidente Hernández? Esta es la consulta de debate este día en Frente a Frente, que también trasladamos a nuestras redes sociales para que usted participe. Hacemos la pausa, ya regresamos.
Nos trasladamos a Facebook y damos lectura a sus mensajes. Marlen Suyapa Casco, solo deberían de irse todos. El gobierno lo forman diputados, presidente del Congreso, ministros, alcaldes, regidores, etcétera. Que se vayan todos. Si vivieran en un país democrático ya se hubieran ido. El pueblo está harto de tanta corrupción. Nos tienen hundidos en la miseria. Somos uno de los países más pobres de Latinoamérica y esto es culpa de políticos sin escrúpulos. Reina Doris Villeda, no. Hay muchos diputados mencionados dentro y fuera del país, citados por negocios con el Estado y actos de corrupción. Aunque la justicia hondureña los absuelva, estos diputados de cualquier partido que se vean no van a firmar. Seguirán con su discurso de respeto a la institucionalidad. Marc García, buenos días. Si hubiesen diputados preparados para el cargo, honestos, preocupados por la población y no por sus bolsillos, no dudo que lo lograrían. La mayoría para que renuncie el presidente, que como todos sabemos, Snell dice es el repelente para la inversión extranjera. Cada día que pasa es un día menos para que este país se reconstruya. Es la realidad de Honduras. Solo vea cuántos diputados están en procesos legales involucrados. Un delincuente jamás va a despedir a otro. Magda Rivera, no, porque la mayoría de diputados están con Juan Orlando y todos son una organización corrupta. No están a favor del pueblo. ¡Qué lástima! Johanna Mayroda, solo el poder de Dios. Ninguno, si ellos pudieran, ¿qué tiempo lo hubiesen hecho? Son igual, todos el que calla otorga. Dios les pasará factura y con mucho impuesto. Agradecemos sus mensajes, continuamos con el programa. Diputado Redondo en San Pedro Sula. Sí, Renato, primero agradecerle públicamente a la diputada Dinora Brooks por estar congruente con la historia y con el momento importante para evitar que Honduras sea perjudicada. Solamente le mandé a Carlos Andino una imagen para ver si la pueden poner en pantalla mientras le respondo a Reinaldo. Reinaldo, a mí me alegra que usted haya hecho referencia al International Narcotics, a la estrategia internacional en un reporte que hace del control de narcotráfico por parte de Estados Unidos y que esto se publica año con año. Debo decirle que yo estoy de acuerdo con ese informe, sí, en parte, y lo voy a decir en qué parte no. En primer lugar, la parte en la que no estoy de acuerdo es que se hace referencia a los avances que ha tenido Honduras en base a los reportes que hace el mismo país. Es decir, la Secretaría de Defensa, el país, hace reportes diciendo cuántas pistas clandestinas se han destruido, o hace referencia a decir cuántas narcoavionetas se han bajado. Yo, por ejemplo, publiqué en las redes sociales en el año pasado, como en la altura de septiembre, octubre, no recuerdo la fecha, cuando una avioneta que había reportado el ejército de Guatemala a las 7 de la mañana, creo que fue el 14 o 19 de septiembre, no me acuerdo, el 14 de octubre, ese día a las 7 de la mañana había reportado el ejército de Guatemala una avioneta que bajó, y ese mismo día, a las 12 del día, el ejército de Honduras también la reportó. Y lo interesante es que cuando publiqué eso en las redes, preguntándole a los dos ejércitos, al de Guatemala y al de Honduras, quién estaba mintiendo con la publicación, el ejército de Honduras eliminó dicha publicación de Twitter. Eso yo lo tengo capturado, obviamente. Y me alegra, Reinaldo, que usted haya hecho referencia a este documento, porque para comenzar, yo voy a decir que el gobierno de Honduras, la institucionalidad de Honduras está mintiendo. Primero, mienten al intentar posicionar que el informe corresponde a datos y a la opinión del presidente o a la administración del presidente Biden. Eso no es cierto. Eso corresponde a datos que tienen que ver con el año pasado. Sin embargo, si usted puede poner en pantalla, si le es posible, ahí en el estudio, la página número 14 de este reporte, que hace referencia a lo que dice el presidente de Estados Unidos a través de un memorándum que es una determinación presidencial, la número 2020-11, con fecha 16 de septiembre del 2020. Ahí está la opinión de Donald Trump. Y en ese memorándum que le envía al secretario Mike Pompeo, hace con el título Mayores traficantes de droga o mayores productoras de droga, países para el periodo fiscal 2021. Y dentro de esos 22 países está Honduras. Por lo tanto, ustedes en la institucionalidad del Estado de Honduras dicen una cosa y la tratan de poner o mandar un mensaje de una manera, pero esconden otra. Ahí está diciendo eso. Y por si fuera poco, el mismo reporte, que es de dominio público, usted lo puede bajar del Departamento de Estado, dice también adicionalmente que el informe identifica a Honduras entre los países y jurisdicciones que sirven como principal fuente para la elaboración de productos químicos y esenciales utilizados en la producción de estupefacientes ilícitos o de drogas.
Eso lo dice ahí. Lo que pasó con el tema de bajar el número de aviones está justificado en el caso de Freddy Nájera, que va a ser conocido ahorita en los primeros días de marzo, cuando ahora hay un montón de fábricas. De hecho, hay fábricas alrededor de aquí, de Cortés, cercanos al puerto. Hay un montón de cosas que se han investigado y no podemos olvidar los hechos. Cuando en otros puertos internacionales, contenedores que han salido del puerto han llevado drogas. Sumado a eso, yo le quiero decir que eso está ahí, ojalá lo puedan poner en el transcurso del programa, esta nota que le mandé, no sé si se la están viendo en este momento, pero es importante que la gente vea que no son palabras. Por otro lado, yo debo decirle, Valesca, de que usted hace referencia al tema electoral. Primero, yo no estoy en modo electoral. En mi cabeza, en este momento, la única responsabilidad que yo tengo es mis funciones al Poder Legislativo. Creo que ese es el deber de todos nosotros. Condeno que el Congreso Nacional no permita que las propuestas, como decía Reinaldo Cónomo, que se hacen para el beneficio del país, sean aprobadas. Y le voy a recordar una, Cónomo. Dicen que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Usted presentó el mejor proyecto que yo he visto para poder manejar las donaciones y las ONGs con donaciones en Honduras. ¿Y dónde está? Engavetado. Ni siquiera aprobaron ese proyecto completo que usted presentó. A mí me encantó el proyecto. Igual para todos los de la oposición. Yo he presentado cualquier cantidad. La diputada Dinora Brooks también. Varios diputados han presentado cualquier cantidad. No es un tema electoral, Valesca, y lo digo con respeto, no es electoral. Yo no estoy en modo electoral. Estoy haciendo las funciones para las cuales fui electo. Y yo condeno que el Congreso no sesione por estar todos en campaña política en este momento, cuando deberíamos estar reunidos aprobando un montón de proyectos de decreto. Y debo decir, para finalmente, al abogado Duarte, que decía sobre que el tema de la manifestación, claro, abogado Duarte, usted tiene mucha razón. La manifestación simplemente se lee en el Congreso Nacional, pero demuestra a través de los representantes del pueblo, que somos nosotros la voz de quienes representamos. Porque yo hoy estoy aquí en este programa hablando, claro, ahí ponen el titular, Luis Redondo, Partido Pino, pero yo estoy aquí en el Congreso en representación de quien me eligió. Entonces, esa manifestación lo que está demostrando es lo que se cayó, por ejemplo, el presidente Pepe Lobo. Cuando Pepe Lobo dijo, yo sabía lo del seguro, pero no lo quise decir para no perjudicar al candidato en las próximas elecciones. Hoy el presidente Lobo se arrepiente. Y se arrepiente, y él lo ha dicho públicamente. Porque mire, tenemos 8 años de estar como estamos. Entonces yo también lo invito, Economo, y a usted, Valesca, y a todos los diputados del Partido Nacional, que no tengan que pasar el tiempo y arrepentirse. Porque hay un dicho que dice que a veces las personas vivimos en la vida hasta la edad que tenemos, pero nos entierran cuando el cuerpo nos deja de funcionar. Entonces a veces uno tiene que evaluar las cosas que están pasando y que no le pase, por ejemplo, lo que pasó con el presidente Lobo. Entonces hay que hablar, hay que decirlo. Y por último, lo que está pasando ahorita no es para menos. Yo no me refiero a hechos, por ejemplo, cuando tratan de decir, es que esto es un movimiento internacional de grupos de tal sector. Yo, miren, para comenzar, yo no me clasifico en ningún grupo. No es ningún movimiento internacional. Es que los hechos, como dijo Dinora Brooks, evaluaron ya. Lo voy a decir, no mi evaluación. No la evaluación de los 47 diputados ahora con Dinora, que estamos solicitando la renuncia de Juan Orlando Hernández y los que se suman. La cuenta del Milenio hace una evaluación y se ha hecho 3 veces consecutiva una evaluación donde se miden las métricas y las realidades del país. En esa medición que hace la cuenta del Milenio, 3 veces hemos sido aplazados y cada vez peor. La nota cada vez es peor. ¿Sabe cuánto hemos perdido? Alrededor de 900 millones de dólares por no haber pasado, por actos de corrupción, por lo displicente, lo ineficiente, por la corrupción. Y por último, yo quiero recordarle a todas las personas que me ven, hay un código de ética de los funcionarios públicos que establece que cuando un funcionario tiene una situación que lo vincula con algo en la discusión o en una manifestación, en una aprobación, debe hacerla pública y emitir su voto particular y no participar en el juicio a favor o en contra, porque el código de ética del funcionario público, que aquí no se respeta, por lo menos yo sí lo respeto, prefiero no pronunciarme cuando yo estoy involucrado y sobre todo si me están judicializando por algún caso, bien sea aquí en Honduras o fuera de Honduras. Mira, yo solo que quisiera que quedaran bien claras las cosas, por eso te pregunto, básicamente, ¿por qué quieren someter a juicio al presidente Hernández? Porque igual
hay otras causas que enunciaba la doctora Dinora Bruch, que si la Constitución de Honduras contemplara el referéndum revocatorio, calzarían con su propósito, es decir, por la manera como gobierna la salud, la economía, un gobernante, pero esa figura, referéndum revocatorio, no la tenemos en la Constitución. Básicamente, para que las cosas queden claras, si hubiese la oportunidad, porque tú dices que hay nuevas causas que reforzarían una solicitud de juicio político, aunque este ya fue debatido en la presente legislatura, y que parecería improbable que se volviera a debatir el mismo tema en esta legislatura, aunque falta saber ya si con esas nuevas causas se refuerza la petición. Básicamente, en el caso de Luis Redondo, ¿por qué pide la renuncia de Juan Orlando Hernández? Qué pregunta más oportuna, Renato, y se lo digo, lo pido en base a los hechos que están ocurriendo. Por primera vez en la historia, se ha presentado en el Congreso de Estados Unidos una solicitud, una ley que seguramente va a ser aprobada, donde en esa ley se pide, de entre varias cosas, que se suspenda elementos de materia de seguridad para el Estado de Honduras, para el gobierno de Honduras, y hasta que no se termine con la corrupción, con la impunidad y con las violaciones de derechos humanos, que ya no sean sistemáticas y que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia. Y lo que dice la sección 6, donde vienen imposiciones y sanciones con respecto al presidente de Honduras. Lo que dice la sección 7, que hay una prohibición de exportación comercial de artículos y servicios de defensa y municiones especificados a la policía de las fuerzas militares, y se menciona a las Fuerzas Armadas y se menciona a la Policía Nacional. Hay gente buena, que yo espero que reaccionen también. Es que es el deber patriótico, no debemos de estar dependiendo del billetío o de un sueldo por esto. Luego lo que dice la sección 8, suspensión y restricciones de asistencia en materia de seguridad, Dios mío. Esto no es un tema que lo estoy diciendo yo, estoy amparándome en los hechos que de una ley que va a ser aprobada. Y si esa ley, además la ley dice claramente la muerte económica y financiera que viene para todos, oiga bien, lo dice la ley claramente, no solo viene la muerte financiera a través de los bancos, tarjetas de crédito, etcétera, para Juan Orlando Hernández, ahí lo dice, lo están pidiendo contra el presidente, está también diciendo, y todos los que lo apoyan, ahí está claro. Yo más bien los invito a que demuestren la sensatez que ha demostrado Pepe Loa al haberse arrepentido de haber apoyado o haber callado y haber denunciado en este momento, y le invito a que siga denunciando las cosas. A eso nos referimos, y sumado, Renato, sumado a eso, por si fuera poco, lo de la cuenta del milenio que le mencioné, por si fuera poco, la ley Magnitsky, la ley Angel, el plan de Biden para Centroamérica. El plan de Biden para Centroamérica tiene un montón de controles que, con las condiciones que tiene Honduras y que se demuestran por la evaluación de la cuenta del milenio, no vamos a gozarlos, y al final quienes sentimos vergüenza, y lo voy a trasladar la vergüenza que sienten nuestros migrantes en Estados Unidos en este momento, que se dice allá, ¿sabe cuál es la noticia que se dice? Que es inédito, se está presentando una ley contra un presidente de un país. Da vergüenza, yo les pregunto, ¿no sienten vergüenza ustedes de eso? ¿No sienten pena? ¿No se preocupan por esto? Señores, la solución es bien simple. El hombre se hace a un lado, le faltan meses. Ya ha estado 8 años ahí, ha sido inepto, incapaz. Se hace a un lado y se pone otro de su mismo partido. El tema es que no se perjudique al país. Es oportuno, este es el momento. ¿Por qué esperar? ¿Esperar elecciones? ¿Cuáles elecciones? Si en este momento no se trata de eso, se trata de buscar la solución a un tema importante que nos va a afectar a todos los hondureños si no ponemos remedio pronto. Son causales fundamentales, Economo, las que enuncia Luis Redondo para hacer algo en el Congreso, indistintamente de que ya se haya debatido el juicio político que fue rechazado por la mayoría de diputados. Bueno, en primer lugar, las causales que ellos proponen son causales en las que vienen de la oposición, que han venido luchando durante 7 años con las mismas causales, día a día, mes a mes, y no han logrado sus propósitos. En cada gobierno hay una historia que contar.
Podemos contar la historia del gobierno del presidente Zelaya y los informes que hay sobre ese gobierno, pero hoy yo entiendo que Luis no está como militante en ningún partido, está como un ciudadano y como un diputado más, y sus causales no necesariamente son la verdad, pero yo quiero decirle algunas cosas. Si lo han intentado durante 7 años, hoy que estamos a punto de elegir un gobierno democráticamente en la que sin duda alguna Luis va a participar con un candidato, como van a participar los demás partidos, ¿por qué no le damos trámite a la elección y que salga el presidente que los ciudadanos quieren en las urnas? Eso, repito, me lleva al principio. ¿Por qué darle intranquilidad? ¿Por qué darle caos al país? Y lo que necesitamos es salir adelante, ver hacia el frente. Si apuéstele un candidato, Luis, apuéstele un candidato que haga una gran propuesta y que cuando su candidato gane, transformen Honduras como ustedes crean conveniente, pero en este momento déjenos salir de estas elecciones, queremos paz y tranquilidad, no podemos estar cada día pensando en destituir al presidente del Congreso, al presidente de Honduras, al presidente de la Corte, cuando tenemos un país por qué trabajar, un país por qué construir. Por otro lado, y considerando el tiempo, no me contesta claramente Luis, cuando verifica y valida mucha información de Estados Unidos, pero en este informe en el que minuciosamente usted lo lee, al final de cuentas no nos dice si está o no está de acuerdo con este informe del Departamento de Estado. Eso es lo que, la pregunta directa, Luis. Y lo otro es que a mí me llama poderosamente la atención, Luis, de que si saben, como lo dije al principio también, que esto es de pesos y contrapesos, y que como dijo el abogado Duarte, las manifestaciones no son vinculantes, o sea, no son vinculantes, y usted y yo lo sabemos, que el procedimiento está establecido mediante una iniciativa dentro del Congreso, o podría ser también la cantidad de firmas que se requieren que el pueblo hondureño podría firmar, pero no se han logrado ninguna de las dos cosas, no se ha hecho por la cantidad de diputados y tampoco por la cantidad de firmas. Entonces creo que deberíamos enfocarlos a salir de las elecciones, a construir un país, a hacer propuestas que tengan que ver con la educación, con la salud, con la generación de empleo, porque todas las encuestas nos dicen que necesitamos generar empleos. Enfocarnos en eso, Luis. Ahora, yo sé que ustedes tienen una agenda. Claro que tienen una agenda y han venido con esa agenda durante mucho tiempo. Y en algún momento lo lidera Libre, en algún otro momento el Partido Liberal. Y en este momento lo está liderando usted. Yo le he dicho, ese talento suyo, si lo propusiéramos o lo hiciéramos para estar enfocados en las cosas que necesitan para el país, ayudaría bastante. Y el tema de la ley de donaciones, gracias Luis, gracias a Dios ya fue aprobada, ya la puede buscar, fue aprobada en la Gaceta hace muy poco tiempo y ya está, ya puede ser utilizada por todas las ONG, el pueblo hondureño, el gobierno, para que puedan venir donaciones al país, porque hemos tenido problemas para recibir, recepcionar, administrar y la entrega de donaciones, hoy yo la tenemos. Pero yo repito, sin duda alguna habrán siempre, durante 7 años han estado en estas acusaciones. Hoy yo quisiera decirle, enfoquémoslos en el tema de las elecciones para que salgan los candidatos democráticamente por la fuerza del voto y que después vamos a las elecciones generales y que quede el que más y mejores propuestas haga por Honduras. Pero ustedes tienen el derecho, ha sido una lucha constante, sin embargo, repito, enfoquémoslos en hablar de lo que queremos hacer por el país. Renato, para mí es bien importante este tema por 2 razones. Fíjese bien, ocurre algo con los periodistas, con todo, en la mayoría de periodistas ahorita, sale un informe sobre este tema a los periodistas. Le hago una pregunta, o sea, los periodistas no tienen, o sea, no pueden vender publicidad, los periodistas no pueden hacer su trabajo y llevar su alimento a su familia que tienen el justo derecho. Pues lo mismo hemos pasado nosotros en años anteriores con las injusticias, haciendo aseveraciones, acusaciones que han afectado dolorosamente a nuestra familia. Y hoy le toca a los periodistas vivir esta situación que en anteriores ocasiones hemos vivido. Repito, esto no se puede seguir dando en el país. Llegó el momento de que dejemos el morbo, porque el morbo lo lleva a la injusticia y la injusticia lo lleva a una cantidad de delitos que no pueden suceder en el país.
Y me refiero a este tema de los periodistas, Renato, porque para mí es crucial y fundamental hoy referirme a este tipo de mención. Cuando usted va a acusar al cura o al padre porque recibe las confesiones, al abogado porque defiende a personas de diferentes delitos o problemas, o va a acusar a un doctor, o va a acusar a un ingeniero. Hoy me refiero y aprovecho el momento, Renato, para decir lo que está pasando con los periodistas. Pero no, es lo mismo que muchos de nosotros hemos pasado y no hemos visto la voz en defensa de la injusticia. Pero no revolvamos el tema. No, mire, no revolvamos el tema. Yo soy periodista, pero los métodos que utilizó Hilda Hernández y que aceptaron los periodistas no son los correctos. Yo entiendo que en los países de América Latina los gobiernos le dan publicidad a los periodistas que tienen programas independientes, le dan publicidad a los medios. Que conste, yo como Renato Álvarez, se los he dicho toda la vida, siempre he estado en contra de eso, porque aunque sea una publicidad que se pase por un programa independiente de un periodista, ese periodista queda comprometido con ese gobierno. Pero sé que hay muchos periodistas que tienen sus programas independientes y que necesitan de esa publicidad gubernamental para subsistir. Yo nunca he estado de acuerdo, pero respeto la forma como viven y subsisten, porque los periodistas en Honduras, la mayor parte subsiste con pésimos salarios. Y yo llamo a los medios de comunicación, a todos los medios de comunicación, para que comiencen a reflexionar sobre los salarios de un periodista. 17, 18 mil empiras de salario para un periodista es una vergüenza. Orían al periodista con 3, con 4, 5 hijos, a que ande pidiendo, y a que sus fundamentos éticos se debiliten ante las necesidades de su hogar. Aunque yo les digo siempre a mis compañeros, quien acepta trabajar por 17, 18 mil empiras, indistintamente de que sea una cantidad poca, debe enarbolar sus valores y no venderse. El problema en este caso de los periodistas es el método que utilizó la extinta Hilda Hernández. Es el método. Es decir, le daba dinero a una persona que lo fuera a meter a un banco, luego ese dinero pasaba por otra persona, sin recibos y sin nada, se lo daban al periodista de los que salen en ese listado. Entonces ahora esta gente no puede sustentar de dónde ha recibido tanto dinero. Un método que yo creo lo utilizó, y les he dicho a algunos de ellos, como había la intención de reelección, de tenerlos agarrados cuando viniera la reelección. Yo se los digo con toda franqueza, yo cuestiono todo lo que tenga que ver con corrupción periodística. Así que, Reinaldo, de esto hay mucho que hablar y no revolvamos el tema, no lo revolvamos, porque el método utilizado para darle ese dinero a los periodistas es totalmente incorrecto. Y los mismos periodistas aceptan que fue un error. Fue un error. Y yo creo que tienen que el ministerio seguir el procedimiento que tenga y los periodistas pedir disculpas a la población. Voy a la pausa y retorno. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banco Atlántida. Abre tu cuenta de ahorro o incrementa. Continuamos dando lectura a sus mensajes. Héctor Herrera, nunca, aquí no ocurrirá tal utopía. Si Juan Orlando Hernández fuera una persona decente, hace mucho tiempo se hubiese sometido a una investigación. Carger debería hacer lo más correcto, que logre su renuncia. Ecónomo, cuéntenos el por qué en algunos casos lo señalaron en Nueva York, cómo quedaron esos señalamientos y saber si tiene visa vigente a Estados Unidos de América.
Luis Martínez, no es solo tarea de los diputados, la presión tiene que venir de todos los sectores, por ejemplo de los medios de comunicación que se llaman al silencio, dice con este caso Hermes, y que varios son de la cadena. Bueno, Ana Martínez. Leerlo, no tengas miedo de leerlo, sí. No tengas miedo, yo estoy muy claro en esto. La corrupción de los políticos, la corrupción de los periodistas, en cualquier trinchera hay que criticarla. No tengamos, yo tengo mi postura clara en eso. Si los periodistas vamos a señalar, por ejemplo, a esos políticos que no tienen ni siquiera un RTN, que no pagan impuestos al fisco y que aspiran a un cargo de elección popular, yo debo ser coherente, así como critico al político que hace esas sinvergüenzadas, así, aunque sean mis colegas, así hay que cuestionar la corrupción en el periodismo. Pero insisto, ese caso de los 77 o de los 85 va a dar mucho que hablar, porque claro que hay una falta ahí de ética de los periodistas. Y un método utilizado por Casa de Gobierno a través de la extinta Hilda Hernández, que parecía que estaba lavando dinero para pagar periodistas. Eso es lo que investiga el Ministerio Público ahora. Que los ingresos de los periodistas no pueden ser sustentados. Yo diría que aquí no debemos tener temor, menos un periodista, temor de hablar de estas cosas. Así son, no tendría cara yo en criticar si no comienzo a revisar la conducta personal y colectiva de nuestro gremio. Ok, sigue con los mensajes, y no desviemos el tema, aunque este puede ser tema de discusión en otro programa. Yo no rehuyo hablar de esto. Cuando uno tiene su conciencia limpia, no rehuye hablar de estos temas, que me parece son temas importantes, estructurales, porque hay que terminar con la corrupción en la prensa y en los medios de comunicación. Hay que terminar como un aporte de nosotros los comunicadores al deseo, al ideal de ver a una Honduras diferente y no tan enlodada como la tenemos en este momento. Adelante, Gabriela. Sí, es licenciado Ana Martínez, no, porque el titular del Poder Ejecutivo es amo y señor del Poder Legislativo y Judicial del país. Alejandra Toro, ya bastante está pasando en el país con esta crisis sanitaria. El país debemos sacarlo adelante con propuestas. Rosibel, no lo creo. Esta cuenta Pozol y Mango, ¿cómo es posible que los honorables diputados del Congreso griten a los cuatro vientos que no se va a lograr la renuncia de alguien señalado por narcotráfico? Eso es amor a la patria, dice. Romel Oliva, sigan soñando, no pasará eso. Último mensaje de Oger Marín González. Buen día, lastimosamente en nuestro Congreso Nacional hay expertos en legalidad pero carentes de moralidad e integridad. Un diputado con altos valores morales e integridad debe actuar de oficio contra cualquier asunto que ensucie la imagen de Honduras, corrupción o narcotráfico. Continuamos con el programa. Dinora Bruck, este es el ambiente que hay. He escuchado a Ecónomo que dice debemos enfocarnos en las elecciones primarias, Valesca, y a uno a esta altura, cuando faltan 11 días para el 14 de marzo, no sabe si inclusive habrán elecciones. Pareciera que haya una mano peluda que revuelve todo para evitar que los procesos electorales se materialicen este año. Jamás, desde el retorno a la democracia, que coincide casi con mi incursión en el periodismo, había visto un proceso tan accidentado como este. No tienen las reglas claras. Mire, y no es sembrar incertidumbre en la gente, porque la incertidumbre viene de nuestros políticos, pero pareciera, así como vemos las cosas, que podrían abortarse las elecciones primarias del 14 de marzo, si en aspectos fundamentales no se ponen de acuerdo, a 11 días de ellas. Yo sí tengo la esperanza, Renato y pueblo hondureño, yo tengo la esperanza de que se den las elecciones, porque las elecciones primarias, que son dentro de 11, 10 días, porque eso nos da hasta cierto punto tranquilidad, aunque hay tantas cosas que se mueven alrededor, como usted mencionaba, tantas cosas alrededor, que da la sensación de que este barco, en esta tormenta tal, en una tormenta perfecta, que como que hubiera una mano
que estuviera removiendo las aguas para que esta tormenta no se calme, para que esta tormenta no pase, da la impresión de que estamos viendo las elecciones allá tan lejos, pero tan lejos y con tanta incertidumbre, porque todo lo que se está manejando ahorita en el país está en incertidumbre, Renato y pueblo hondureño, todo lo que se está manejando en el país. Lo cierto es que tenemos que pensar que la misma mano que está revolviendo las aguas y que está manejando ejecutivo, legislativo, judicial y que también está dominando gran parte de la población, es esa misma mano la que está moviendo todo. Es como querer que las cosas se revuelvan tanto, que se desvíe la atención de una cosa para que el pueblo hondureño esté tan ocupado en otra. Es preocupante realmente la falta de institucionalidad en Honduras, la falta de Estado de Derecho, el estado de indefensión en el que nos encontramos, que tenemos que esperar que sucedan las cosas en otro país, que desde otro país se señale para esperanzarnos, porque hasta eso hemos perdido. Hemos perdido hasta la esperanza de que realmente se puedan judicializar a los culpables de todo lo que está pasando en Honduras. Ahora, a mí me gustaría aportar algo sobre la respuesta que pidió el compañero Ecónomo con respecto a qué se opina sobre la declaración del gobierno de los Estados Unidos sobre lo que se dijo de lo que está pasando en Honduras. En Honduras estamos tan acostumbrados a que no haya división de poderes que creemos que es lo mismo que sucede en otros países. En Honduras es un solo poder, o sea, en la Constitución, en la ley, en el papel, sí tenemos tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo, judicial, que venimos aprendiendo desde que estamos en la escuela, porque ahí yo aprendí eso. Pero lo que estamos viviendo ahora es que hay un solo poder o una sola mano que está manejando todo. Pero específicamente en los Estados Unidos, aunque por supuesto hay países de los que hablamos menos, pero que también están manejando muy bien el Estado, hablemos de Estados Unidos, la verdad es que tienen completamente separados los poderes. Se puede estar manejando un tema en una parte o uno de los poderes en Estados Unidos, pero el Poder Judicial y los fiscales están haciendo su propio trabajo. Hay experiencias históricas que podemos hablar, sobre todo experiencias, hablemos de Noriega, que sí, que Noriega era amigo de los Estados Unidos y miren dónde quedó preso, y no solo eso, sino que murió muy poco después de haber salido. Pues sí, porque el Departamento de Estado de Estados Unidos tenía algún tipo de trabajo que estaban haciendo con Noriega, y eso ellos lo vieron como que se los permitía la ley, pero a la Fiscalía eso no le importó, a su Poder Judicial eso no le importó. Entonces, que sí, que lo único peor que ser enemigo de los Estados Unidos es ser amigo. Si es que tienen la división, tienen la separación de poderes, con el Departamento de Estado, que fue quien emitió esa declaración que se publicó ayer, se publicó anoche, puede tener todo lo que quieran con el presidente de los Estados Unidos, pero la Fiscalía es completamente diferente, completamente separado, y se está demostrando también que el Legislativo es completamente separado, que también están presentando un proyecto de ley para que se pueda investigar a quien ostenta actualmente el titular del Poder Ejecutivo. Muchas gracias, diputada Dinora Abreu. Bueno, por lo que le he escuchado a Ecónomo, por lo que le he escuchado a la diputada Valesca Zelaya, no tiene futuro la manifestación ni el objetivo ulterior, que es someter otra vez a juicio político al presidente Hernández. Por lo que les he escuchado a ustedes dos, colijo que
Sí, es que... Ese es el pensamiento final que tienen. Es que, mire, yo le voy a decir una cosa, Renato. La verdad es que la retórica del compañero Luis Redondo es muy bonita, es muy poética, él es muy bueno para eso y la verdad es que todos lo sabemos, pero la realidad es otra. Las cosas no se pueden manejar antojadizamente o solo porque yo creo. Mire, la verdad es relativa y no todo el mundo es dueño de la verdad. Vaya, como yo lo decía en mi intervención anterior, lo que dijo el Departamento de Estado, que estaba a favor de lo que hacía Honduras para el combate del crimen organizado. Reconoce los esfuerzos. Reconoce los esfuerzos de Honduras, aunque dice que hay tantos vacíos que sí, el tráfico continúa y que la corrupción nos está hundiendo. Ahora, ese mismo Departamento de Estado en el 2009 dijo que aquí era un paraíso para el narcotráfico y quien presidía en el 2009 no era Mel Zelaya, o sea, el mismo Departamento de Estado lo dijo. Entonces yo siento de que están politizando demasiado los temas, no veo propuestas, no veo la verdad, planteamientos serios de candidatos de la oposición. Entonces lo único que queda es revolver el país, revolver el avispero, porque en río revuelto ganancia de pescadores, ¿verdad? Entonces yo los invito a que por favor le demos espacio, no le vendamos la idea a la gente, no le plantemos en el imaginario a las personas de que no van a haber elecciones, porque sí van a haber elecciones, sí vamos a elegir un nuevo presidente, sí va a haber un nuevo gobierno y que sea la población quien elija quienes quieren que nos sigan gobernando, pero no es correcto la manera solo porque se rumora o solo, no es porque se rumora, porque hay señalamientos, pero no hay un juicio en firme que se diga que tal persona, X persona, en este caso el presidente, tenga vínculos. Eso solamente son, ¿cómo se llama?, palabras que han tomado la oposición para poder hacer y formar el caos que siempre se hace en este país, ¿verdad? Voy a la penúltima. Eso es condenable. Muchas gracias, Valesca. La pausa comercial, retorno para el comentario breve final de cada uno de nuestros panelistas, Luis Redondo, Reinaldo Economo, Edinora Bruch y Valesca Zelaya. Bueno, solo les pido que me respeten el tiempo porque ya estoy sobre él, 30 segundos para cada uno y no más. Concluyo con Reinaldo Economo en San Pedro Sula. Gracias, Renato, un placer haber estado con Luis Redondo, con la doctora Dinora Bruch, con mi amiga Valesca Zelaya. Vamos a elecciones, salgan a votar, que estas elecciones sean transparentes, no andemos haciendo eco de aquellos que andan queriendo crear constituyentes o que no hayan elecciones. Vamos a elecciones ahorita en marzo, en 11 días, y vamos a elecciones en noviembre. Yo soy Reinaldo Economo y voy en la casilla número 3. Muchas gracias, Reinaldo. Luis Redondo. Sí, Renato, solamente decirle a Reinaldo Economo que le mandé a su WhatsApp una publicación de Pro Honduras Network y que vea la página 14 del informe, donde dice exactamente que Honduras está clasificado entre los 22 países productores de narcotráfico y con mayor tráfico de productos para poder hacer drogas. Eso me preocupa mucho, y ese es el llamado que yo hago a Honduras, y a decir también que tanto los señalamientos de los fiscales como también el nuevo documento que salió ayer, donde hay otras nuevas pruebas donde implican a Orlando Hernández, más el informe que ubica a Honduras dentro de los primeros 22 países del mundo para el trasiego de drogas y que haya productos para hacer drogas en el país, me tienen preocupados porque todos vivimos acá y este es el momento de hacer algo. No se trata de elecciones, se trata de poner orden y esa es la intención. Gracias, Luis Redondo. Edinora Bruch. Sí, puedo decirle ese pueblo hondureño a Renato que si no tenemos la suficiente capacidad económica o por lo demás para poder participar, para poder sacar a los corruptos, para poder sacar a los deshonestos, entonces por lo menos vayamos a votar, porque las malas autoridades las eligen los buenos ciudadanos que no votan, de tal manera que tenemos que salir a votar para hacernos sentir, para hacernos valer, porque nuestro voto cuenta. Muchas gracias, diputada Bruch. Diputada Valesca Zelaya. Bueno, agradecer el espacio
Un saludo hasta San Pedro a Luis Redondo, a Reinaldo Economo, aquí a la doctora Dinora Brut, ¿verdad? Todos ustedes en sus casas, decirles de que nosotros como hondureños debemos de hacer que la democracia prevalezca en nuestro país, de que no nos dejemos, no caigamos en el juego de aquellos malos hondureños que solo quieren sembrar el caos, quieren sembrar el terror en las calles, porque no es correcto, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Mi nombre es Valesca Zelaya y estoy en la casilla 4 Unidad de Esperanza. Casilla 24, la mía. Por Ángel Darío Vanegas. Sí, sí, ¿Y usted? Casilla 4 en Unidad y Esperanza. Muy bien. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder de Honduras.